Hola a todos y a todas. Estamos en un nuevo videochat, que hoy va sobre la higiene de manos. El pasado día 5 de mayo fue Día Mundial de la Higiene de Manos y nosotros creemos importante el tema de la seguridad del paciente. Nos parece importante valorar las acciones que hay que hacer, no solo desde los profesionales, sino también desde la perspectiva de los pacientes, en que lavarse las manos es un acto muy importante que ayuda a salvar vidas y que, por tanto, creíamos muy importante hablar hoy con una de las personas responsables del ámbito de la prevención de infecciones en la estrategia de seguridad del paciente, que es Marisol Alonso. Hola, ¿qué tal, Marisol? Hola, buenos días, Giancarles, y a todos los videoyentes. Pues nada, Marisol es licenciada en Medicina, es máster en Salud Pública y en Bioética, es estudiante de Filosofía también, ¿no? Es así, ¿no? Siempre estudio. Y ella lleva prácticamente toda su vida como epidemióloga, primero en el distrito Roquetas Poniente y actualmente en el distrito Almería, y en estos momentos trabaja en la estrategia de seguridad del paciente de Andalucía como responsable de la línea de prevención de infecciones, ¿no? Es así. Así es, sí. Y en prevención de infecciones un elemento fundamental es la higiene de manos, ¿no? La higiene de manos, a lo largo de todas las propuestas y de todos los objetivos que nos ponemos, siempre está la higiene de manos como pilar más que fundamental. ¿Y me estás haciendo una foto a mí? ¿A la pantalla? Sí. Sí, que, bueno, decíamos eso, que sí, que la higiene de manos es transversal a lo largo de toda la línea de prevención de infecciones. A nivel, por lo menos a nivel sanitario, que es en lo que nosotros trabajamos, ¿no? Cada vez intentamos entrar más con el paciente, con los cuidadores y con el público en general, ¿no? Por la importancia del tema. Como dice la OMS, esto nos implica a todos, no solo a los sanitarios, aunque con quien más llevamos trabajando y con quien tenemos que seguir trabajando es con los sanitarios, evidentemente. Muy bien. Y tú dices, hay una estrategia que es la de la Organización Mundial de la Salud en ese tema, pero ¿por qué es tan importante la higiene de manos? ¿Qué es lo que conlleva? Porque yo he dicho de entrada salva vidas. Sí. ¿Salva vidas realmente lavarse las manos? El eslogan de la OMS, salva vidas. Bueno, dices, ¿por qué es tan importante? O se puede plantear la gente, ¿es tan importante algo tan corriente como lavarse las manos? Bueno, yo plantearía las manos. ¿Qué son las manos en nosotros mismos, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo? Pues es un vehículo fundamental. Con las manos comemos, con las manos nos acariciamos, con las manos cuidamos, con las manos son las que operan en un anfiteatro de operaciones. Las manos son fundamentales en toda nuestra vida. Es un vehículo que nos comunica con nuestro entorno y con los demás. Pero en nuestras manos, como en el resto del organismo, hay gérmenes. Cada uno tenemos nuestros gérmenes y a veces tenemos gérmenes que no son nuestros propios, pero que los tenemos momentáneamente. Entonces, en esas manos, que es ese vehículo de contacto con los demás, podemos transmitir las infecciones. De ahí que sea algo muy importante, ¿no? En epidemiología, ya que comentabas que efectivamente mi andadura profesional es como epidemióloga, hay una máxima y es que los gérmenes son necesarios para producir una infección, pero no suficientes. Es decir, pueden estar ahí, pero si tomamos las precauciones y las medidas correctas, es decir, si ponemos barreras, si nos lavamos las manos y evitamos que esos gérmenes de ahí se transmitan, si ponemos pues eso, las barreras para que no entren esos gérmenes en el organismo, vamos a conseguir mucho, vamos a evitar que aunque estén los gérmenes la infección se produzca.
Entonces, es muy importante. Y además, es muy importante la higiene de manos porque es una medida muy fácil de realizar, es económica en relación a otras medidas que hay también para prevenir infecciones y además es la más útil, la más práctica, la más eficaz, ¿vale? Entonces, eso nos da la importancia de la higiene de manos para prevenir infecciones. Tú dices, por tanto, práctica, útil, eficaz, ¿no? Como tres palabras mágicas sí, que ayudan por tanto, a salvar vidas, como decías antes, ¿no? Efectivamente. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel? Nos preguntan, ¿cuál es el papel de los pacientes en esto de higiene de manos? ¿Qué se espera que un paciente haga alrededor de la higiene de manos? Lo mismo que los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios es muy importante, tenemos que trabajar en ello porque nos movemos con personas frágiles, enfermos, con vías de entrada, con heridas o con lesiones y es más fácil transmitirle los gérmenes, pero la población en general, o primero vamos a empezar, los propios pacientes también tienen que tener, porque si ellos tienen una herida, tienen que procurar, por ejemplo, contaminada, pues el no transmitir ese o no contactar con otros pacientes frágiles que puede haber alrededor, ¿vale? Ellos también tienen una función muy importante y los cuidadores y la familia de esos pacientes lo mismo, también tienen que, para no transmitir a esos enfermos que tenemos o bien en el domicilio o bien en un centro residencial o bien en el hospital, frágiles, con otras patologías importantes que les hace más vulnerables, pues tenemos que extremar nuestra higiene para no pasarles esa contaminación y evitar que enfermen, ¿no? Que enfermen por algo, además, que no es su enfermedad de base o no es el motivo. Entonces, en ese sentido, en los hospitales estamos acostumbrados también a ver los botes estos de las soluciones hidroalcohólicas o bien a la entrada de la habitación o bien dentro de la habitación y eso es tanto para los profesionales sanitarios como para los propios familiares o acompañantes de los pacientes, ¿no? Todos, el vehículo es el mismo y si estamos contaminados, seamos usuarios, seamos familiares, todos tenemos que evitar el transmitir las infecciones, ¿no? Por tanto, familiares, pacientes, profesionales, todos suman en esta historia de la higiene de manos, ¿no? Todo el mundo tiene que hacer algo, ¿no? Con los niños se está trabajando bastante porque, claro, el aprendizaje cuanto antes empiece, cuanto antes hagamos hábitos de ello, mejor, ¿no? Entonces, trabajar con los niños para que en su vida diaria sepan que lavarse las manos es importante antes de ir a comer, después de usar el váter, después de jugar con tierra, pues es muy importante ese aprendizaje que lo vayan haciendo ya desde la más tierna infancia, ¿no? Y sí, nos implica a todos. No es un tema de lujo, como dice la OMS, lo de la higiene de manos, es algo que nos implica a todos. Parece que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer algo, por tanto, una, lavarnos las manos, dos, ir con cuidado cuando cuidamos a alguien, lavarnos las manos y el profesional que atiende, lavarnos las manos a la hora de contactar con el paciente, ¿no? Efectivamente, sí. Para los profesionales sanitarios, la OMS habla siempre de los 5 momentos de la higiene de manos. Lo de 5 momentos es la reducción a 5, a mí me gusta mucho porque son los dedos de la mano y siempre todos sus eslogans son que las manos, la limpieza de las manos salva vidas, ¿no? Y
Antes comentabas, voy a hacer un inciso, lo del 5 de mayo, el 5 del 5, es un poquito en conmemoración elegir ese día por los dedos de la mano, ¿no? Y me he ido un poco, la pregunta era que, o lo que intentaba decir, la OMS reduce a 5 momentos fundamentales la higiene de manos, ¿no? Que sería, antes de acercarnos al paciente, porque los profesionales sanitarios hemos estado en contacto con otros pacientes, nos hemos podido contaminar temporalmente con alguna infección de esos pacientes y para no transmitírsela al siguiente. Entonces, antes de contactar, siempre que vayamos a hacer una tarea limpia, es decir, cuando vamos a poner catéteres o vamos a hacer alguna técnica invasiva para el paciente, habrá que hacer higiene de manos y usar guantes. Después de contactar con fluidos del cuerpo, pues con sangre, con heces, con cualquier secreción, hay que hacer también higiene de manos. Cuando dejamos al paciente, también tenemos que hacer higiene de manos y es fundamental el entorno, porque, como decíamos, cada uno tenemos nuestros gérmenes y en el entorno del paciente, pues también están sus gérmenes. Entonces, antes de ir a visitar a otro paciente, tendremos que hacer esa higiene de manos. ¿Qué pasa con los familiares? Pues lo mismo. Si no son esos 5 momentos, pero sí es muy importante que si nosotros tenemos las manos contaminadas, cuando nos acerquemos al paciente, pues las llevemos limpias para no transmitirle lo que traigamos de la calle o gérmenes temporales que nos han podido colonizar las manos. Si les ayudamos o si ayudamos a que vayan al servicio y atender, pues nos tendremos que lavar muy bien las manos después de haber ayudado a nuestros familiares y haber tenido posibilidad de contactar con fluidos, ¿no? Que por principio cualquier fluido de cualquier persona está contaminado, por principio, ¿no? Entonces, por tanto, los 5 pasos de la OMS son 5 elementos muy importantes, sobre todo para los profesionales, pero que también pueden hacer cualquiera de los pacientes, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es trasladarlo a qué contacto tienen los familiares con los pacientes en cualquier ámbito, a domicilio o, hombre, el entorno del paciente en el domicilio, los gérmenes son más habituales, ¿no? Son los habituales de esa familia, pero aún así esos gérmenes que pueden no hacer daño en un momento determinado, en los pacientes que son más frágiles, pues les puede producir una infección que no debería haber ocurrido, ¿no? Estamos en nuestro videochat, estamos con Marisol Alonso, estamos en Pregunta Higiene de Manos, con el hashtag Pregunta Higiene de Manos, y estamos, como sabéis, estamos emitiendo en directo, se puede ver a posteriori a través del canal de streaming de la Escuela Andaluza de Salud Pública y además se puede ver a través de Twitter con el hashtag Pregunta Higiene de Manos. Hay una pregunta sobre higiene de manos y seguridad del paciente. ¿Por qué se liga higiene de manos y seguridad del paciente? Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Y voy a comentar desde otro punto de vista, no por las consecuencias que sí que las vamos a tocar, pero cuando la OMS lanzó su alianza mundial para la seguridad del paciente, porque se había visto que había muchos problemas a nivel sanitario, que había una mortalidad excesiva por causas que no eran las propias del paciente. Y entonces, analizando los temas, la OMS, cuando lanzó su alianza mundial, empezó con nueve soluciones a esos problemas de seguridad que se veían en todo el mundo.
Entre ellos pues está la identificación inequívoca de los pacientes, eso que ahora vemos cuando entra un paciente al hospital que le ponen una pulsera para saber que es él continuamente, la comunicación de la situación entre nosotros los profesionales, el uso de medicamentos adecuados, es decir, así hasta 7 puntos. Y entre ellos estaba la higiene de manos, pero la higiene de manos como prevención, como método para prevenir las infecciones. Infecciones que se producen al atender a los pacientes, ¿no? Es decir, no porque esa infección la vaya a coger la persona en la comunidad o en su vida normal, sino que ajena o paralela a la situación por la que la persona ingresa o porque la persona va a consulta médica, pues luego termina con una infección. Y consideraba la OMS este tema tan importante a nivel de seguridad del paciente que, de hecho, su primer gran reto mundial, si la Alianza Mundial empezó en 2004, pues en 2005 lanzó su primer reto, que era el de la higiene de manos salva vidas, ¿no? Y desde entonces, pues todos los años lo conmemoramos o lo tenemos en cuenta, lo recordamos un 5 de mayo para ver esa importancia, ¿no? Para no olvidarnos de que efectivamente la higiene de manos es fundamental en la seguridad del paciente. Y Marisol, tú has estado participando activamente en un proyecto de la OMS, ¿no? En la identificación de uno del ámbito de la higiene de manos, ¿no? Además. Sí, trabajando porque la OMS ya llevaba sus 5 momentos, son los 5 momentos y se trabajaba mucho, o todo el trabajo es alrededor de los hospitales, ¿no? A nivel mundial, la OMS trabaja para todo el mundo. Pero en nuestro país tenemos un sistema sanitario que es un poco diferente, ¿no? Tenemos atención primaria, donde todos los días hay muchas personas que van a consulta y que son atendidas y no ingresan en el hospital. Este sistema, bueno, pues no es el mismo. Hay consultas en otros países, evidentemente, de nuestro entorno, pero no tienen esa estructura como nuestra atención primaria. Entonces, la OMS planteó el hacer también sus 5 momentos y todo el tema de prevención de infecciones a través de la higiene de manos, hacer un manual para atención primaria y también para los centros residenciales, que empezamos a trabajar cada vez más con los centros residenciales porque, bueno, es un centro, no es un hospital, no es un domicilio, pero hoy en día es casi una mezcla de ambas cosas, ¿no? Para los residentes, porque cada vez son mayores, cada vez son más frágiles, cada vez en las residencias hay más residentes encamados y es su lugar habitual de residencia, ¿no? Entonces, también el tema de prevenir y de seguridad es fundamental y el prevenir las infecciones en estas personas es importante. Entonces, era como un manual que completara no solo la importancia de la higiene de manos en la atención hospitalaria para prevenir infecciones, sino también en atención primaria y en centros residenciales. Por lo tanto, atención primaria, residencias como espacios fundamentales. Hay una pregunta que dice, ¿qué es mejor, lavarse o desinfectarse las manos? Pues las dos cosas son importantes, pero cada una tiene su momento. Entonces, ¿cuándo se considera que habitualmente usar las soluciones con base alcohólica? Para uso más frecuente, pero siempre y cuando no tengamos las manos visiblemente sucias. Cuando las manos están sucias, eso que casi ellas nos llevan al grifo, ¿no? Para lavar bien y hacer un arrastre de toda esa materia que podamos tener que contamina nuestras manos, ¿no? Que las ensucia de forma visible. A nivel
de los profesionales sanitarios es muy práctico el usar las soluciones de base alcohólica, porque las tenemos ahí petacas pequeñas de 100 mililitros estas, y entonces son muy fáciles de llevar en el bolsillo y poderlas utilizar en esos 5 momentos que nos surgen a lo largo de la atención. Para los ciudadanos y para los pacientes, pues esto también es muy cómodo, tenerlo siempre cerca y poder hacer esa higiene de manos. Es mejor que el lavado con agua y jabón cuando las manos no están visiblemente sucias y tardamos menos. Entonces, teniendo en cuenta que los profesionales sanitarios, los 5 momentos terminan siendo muchos a lo largo de la jornada laboral, pues con la solución de base alcohólica en 20-30 segundos tenemos una buena higiene de manos y no tenemos que desplazarnos. Si tenemos que desplazarnos para lavarnos con agua y jabón, tenemos que desplazarnos y además es entre 40-60 segundos el hacer el lavado, con lo cual ahorramos tiempo. Luego, este tema, nosotros aquí tenemos agua prácticamente en todos los consultorios, en todas las consultas y a nivel hospitalario pues también. Pero a nivel de otros países, y la OMS siempre habla para todo el mundo, pues esto es una solución muy práctica, muy útil y económica. Y algo que me gusta a mí siempre contar, el lavarnos las manos con agua, necesitamos mucha agua y nosotros aquí estamos en una zona donde el agua es un problema. Entonces es importante ahorrar agua, ¿no? Con las soluciones se ahorra agua. Pero ¿cuándo lavarse las manos? Esas indicaciones. Después de tocar fluidos, pues por si los guantes con lo que lo hemos hecho pues se nos han roto, siempre es mejor con agua y jabón, ¿no? Porque va a haber material contaminante a nivel grosero que se va a ver. Pero si no, siempre es muchísimo más práctico las soluciones de base alcohólica. Tú decías siempre, has comentado ahora eso de la idea de que sea práctica, ¿no? Y por tanto, importante, ¿no? Había una pregunta que decía jabón o productos de alcohol, pero básicamente ya la has contestado, ¿no? Sí, sí. Las dos cosas, cada una en su momento. Las manos cuando las tenemos sucias, que nos llevan al agua, casi nos llevan ellas solas, ¿no? Yo creo que sí. Claro, claro. Y hay una pregunta que es, ¿cuánto tiempo se tarda en realizar una higiene de manos correcta un profesional? ¿Cuánto tiempo se recomienda, diríamos? Pues lo mentábamos también con las soluciones, es entre 20 y 30 segundos. Además no hay que secarse, es hasta que todo el proceso, hasta que la cantidad que nos hemos echado se seca y se ha repartido bien por todas las manos y bien por todas las zonas que puedan ocultar gérmenes. Con agua y jabón, que el proceso es el mismo, pero nos lleva entre 40 y 60 segundos. O sea que tardamos más en lavarnos las manos con agua y jabón. Y luego está el secado de las manos, que también sería un tema... Por eso, porque tenemos que utilizar el papel, después de tenerlo todo con el papel, ya que nos hemos secado, cerrar el grifo, el agua cayendo. Entonces, son ventajas a las soluciones y son más antisépticas que el jabón normal. Hay una pregunta que nos hacen y es, ¿qué factores deben tenerse en cuenta para evitar perjudicar la piel de las manos con el lavado de manos? Sí, eso sí que es cierto. Que, bueno, un sanitario, y como hemos explicado los 5 momentos a lo largo de la jornada, son muchas las veces que tiene que hacer higiene de manos
o bien con las soluciones o con agua y jabón. Entonces, se recomienda que hagan sus cuidados antes, al finalizar la jornada de trabajo y en algún momento intermedio que puedan hacer algún descanso, usar cremas hidratantes, tener siempre mucho cuidado. De todas formas, las cremas, las soluciones de base alcohólica son menos irritantes. Es otra de las ventajas que no había comentado antes. Son menos irritantes que el agua y jabón, que los lavados que estamos acostumbrados. Entonces es otra ventaja. Eso es un elemento importante. Sí, muy importante. El hecho de perder la piel, pensando en atención primaria, ante pacientes que ven un profesional, por tanto, se le va a de lavado, ¿no? Claro, claro. Por eso es más práctico, es más cómodo y es más antiséptico que el lavado con agua y jabón. Pero en cualquier caso, el cuidarnos las manos es fundamental luego, el hidratarnos, hacer nuestra hidratación diaria. Por tanto, una cuestión para las manos también es el uso de cremas que puedan ayudar a mantener una piel más adecuada, ¿no? Más suave, ¿no? Sí, más suave, más que no esté tan reseca, ¿no? No tan reseca. Hay una pregunta sobre el uso de guantes y la higiene de manos. ¿Puede sustituir el uso de guantes a la higiene de manos? No, pero rotundamente no. De hecho, siempre antes de ponernos los guantes tenemos que usar la solución hidroalcohólica. Y al quitarnos los guantes tenemos que volver a usar la solución hidroalcohólica. Es decir, no nos evita la higiene de manos. O bien, después de quitárnoslo, también podemos hacer un lavado con agua y jabón, un lavado tradicional. El tema del uso de guantes a mí me da siempre mucho respeto, porque lo que sí hacen los guantes es darnos una falsa sensación de seguridad. Los usamos para protegernos a nosotros mismos, pero luego igual no nos acordamos de quitárnoslo. Y entonces terminan siendo un vehículo contaminante, transmisor de microorganismos más importante que las propias manos. Entonces, el saber cuándo tenemos que usar los guantes es muy importante. Y los guantes los tendremos que usar. Hay guantes estériles, hay guantes que no necesitan ser estériles, pero en general los vamos a utilizar siempre que vayamos a hacer una actividad limpia con el paciente, y para eso hacemos higiene de manos, usamos los guantes. Si se nos rompen mientras estamos con el propio paciente, tendremos que quitárnoslos y antes de poner nuevos guantes, volver a hacer esa higiene de manos. Es decir, los guantes siempre su uso va a ser en menor cantidad, teóricamente, que el de la higiene de manos. Y la realidad, la realidad suele ser un poco, cuando analizamos cuánto consumimos en guantes y cuánto consumimos en soluciones hidroalcohólicas, hay una diferencia muy grande. Y esto quiere decir que todavía seguimos usando los guantes como un seguro para nosotros mismos. Me refiero a nosotros mismos, los profesionales sanitarios. Nosotros nos tenemos que proteger también, evidentemente. Mal laboraríamos si no nos cuidamos, ¿no? Y luego a nuestras familias que están en casa. Pero tenemos que pensar que lo mismo que nosotros nos protegemos, tenemos que proteger, y ahí está la seguridad del paciente. Tenemos que proteger a los pacientes. Y es muy importante, el guante se usa mientras se tiene que usar y hay que retirarlos. No podemos estar con los guantes. Yo no sé, pero cuando entramos poco en las cocinas de los restaurantes, pero cuando vemos a los... bueno, nosotros sí un poquito más porque vamos a hacer inspecciones, ¿no? O cuando hay un brote, una tosinfección alimentaria. Pero cuando saben que vamos a ir y en la cocina se ponen los guantes al vernos entrar, a mí
me pone ya un poquito en alerta, ¿no? Porque dices, bueno, si eso es una medida buena, porque cuando estás cocinando es lo que yo decía antes, si te manchas, te sale, las manos solas van a lavarse, ¿no? Casi. Y entonces, si tienes esa protección, no tienes esa sensación de estar con manos sucias, pues te lavas menos. Entonces, lo mismo ocurre entre los profesionales sanitarios, con los guantes, ¿no? Muy interesante lo que comentas de las cocinas. Hay una cuestión que pregunta alrededor de las toallitas húmedas como un elemento a utilizar o no. ¿Qué les podemos decir? Lo que pasa es que depende de la composición y de lo que tengan las toallitas húmedas, ¿no? Hay toallitas con base alcohólica y entonces depende. Nosotros no usamos, son mejores porque siempre te dejan la mano más húmeda, ¿no? Y nosotros a nivel sanitario lo que necesitamos es tener las manos limpias, secas para seguir trabajando. Pero sí que es una solución, si tienen base alcohólica, limpian las manos, pues por ejemplo cuando estamos en el monte o cuando estamos en algún espacio que no tenemos para lavarnos las manos antes de comernos el bocadillo o la fruta, pues es una buena alternativa, ¿no? De todas formas, desde la última pandemia de gripe y con el ébola y demás, las soluciones estas ya están también en los colegios, se utilizan mucho para los niños y en los supermercados, pues para que todas las familias podamos llevar también esto en determinados momentos, ¿no? Ocupa poco, en el bolso puede ser útil para los viajes. Muy bien. Hay una cuestión alrededor de, tú antes lo has comentado, el tema de los niños, ¿no? Que hay una estrategia para involucrar a los niños, ¿no? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Bueno, a nivel de atención primaria, que nos relacionamos más en promoción de la salud, pues sí, se suele trabajar con ellos en los colegios, en la higiene de manos. Por supuesto, cuando hay algún brote o cuando hay algún problema en los colegios, pues insistimos también siempre en la importancia de la higiene de manos, ¿no? El que aprendamos, a mí me gusta como lo llaman los angloparlantes, los sajones, que dicen cortesía respiratoria, que nosotros llamaríamos prevención respiratoria de la contaminación, ¿no? Pues los niños o en cualquier ámbito, cuando estornudamos, cuando tosemos, el aprender a que tenemos que mover la cabeza de forma que esa explosión y taparnos con algún pañuelo de papel para que no salpiquemos a los que tenemos alrededor. Y después de ese papel con el que nos hemos limpiado y tal, lo tiramos a la papelera, pues el hacer higiene de manos, el tener esto habitualmente en un aula o es muy importante, ¿no? Para irnos acostumbrando a que tenemos que limpiar después de esas situaciones, limpiarnos las manos, ¿no? Y hay una cuestión y es, cuando estamos en un hospital con un ingreso de un familiar o nosotros mismos y vemos que el profesional que nos atiende no se ha lavado las manos. ¿Cómo abordar ese tema? Porque muchas veces nos han comentado pacientes que es la dificultad de decirle a un profesional, por favor, lávese las manos, ¿no? ¿Cómo abordarlo, no? Porque eso es uno de los temas que salen habitualmente en los pacientes. Bueno, en ese aspecto tendremos que trabajar en ello. Los americanos lo hacen desde hace tiempo, ¿no? Implicar a los propios pacientes, a los familiares, el decírnoslo, ¿no? A los sanitarios que hay que hacer esto, ¿no?
La OMS también empieza a plantear el tema. La verdad que en nuestro entorno, bueno, depende, porque nuestro entorno, Andalucía, es muy grande y se hacen muchas cosas en este sentido a lo largo de todos los hospitales y todos los centros de salud. Yo tengo que confesar que no lo promovemos mucho en mi entorno más inmediato, ¿no? Yo también creo que primero tenemos que concienciarnos nosotros, tenemos que coger los hábitos los sanitarios, ¿no? Antes de que de alguna forma nos saquen los colores. Pero esto ya es una visión muy particular porque efectivamente, bueno, de hecho el año pasado, para el 5 de mayo, a través del Observatorio para la Seguridad del Paciente se hizo un concurso de carteles de los propios profesionales, porque el 5 de mayo es básicamente para los profesionales sanitarios, para recordarnos la importancia de este tema. Entonces hizo un concurso de carteles que exponíamos ideas sobre el tema que era el año pasado, ¿no? Que era la prevención de las resistencias de los antibióticos. Y entonces el cartel que ganó era muy bonito porque eran los niños diciéndonos a los adultos, a los profesionales, que ellos sí se lavan las manos. ¿Y tú qué haces? Entonces, ese fue el cartel ganador que se puede ver en el observatorio, creo que está todavía colgado. Y bueno, pues tendremos que irnos acostumbrando a que si nos tienen que sacar los colores, nos los saquen, ¿no? No sé. Es importante que los profesionales seamos conscientes de la importancia de lavarse las manos y también concienciar a los pacientes para que ayuden, en ese sentido de ayudar a que eso sea una práctica también más habitual en beneficio del paciente. Claro, efectivamente, sí, sí. Recordárnoslos todos a todos, lo importante que es. Pues, y para terminar, no sé si hay una pregunta que nos ha llegado también sobre el hecho de los baños públicos, los secadores, los toalleros, ¿qué es lo más adecuado para favorecer que la gente utilice? Nos pregunta. Hombre, yo personalmente entiendo que lo mejor es los que son con papel. El papel este que le das así un poquito con el codo y va saliendo el papel, ¿no? Siempre el papel. Por supuesto, las toallas que en algún sitio ya es difícil ver, ¿no? Pero a veces todavía encontramos que son toallas que vas arrastrando. Eso no, desde luego que ese no. Tiene que ser material desechable. Los secadores de manos, pues los secadores de manos están bien. Para mí, personalmente, me cuesta más usarlos porque son más, resecan más la piel, ¿no? Y siempre te la dejan un poco más húmeda, no terminas o tienes que estar mucho tiempo. A mí me parece más práctico el papel. Pero evidencias de todo esto todavía no tenemos. Sí tenemos la evidencia de que lo que es textil no, evidentemente, y lo otro pues tenemos que irlo aprendiendo entre todos o buscar las evidencias de qué es lo mejor, lo más económico y lo más útil, ¿no? Pues llevamos ya casi 45 minutos de videochat. ¿Alguna cuestión que creas que no hemos tocado, que no nos han preguntado los pacientes y que crees importante decir? O un poco para terminar, algún elemento para reforzar el discurso de la importancia de la higiene de manos. Bueno, para que veamos, yo espero que con esta charla, por cierto, se me ha pasado muy rápido, que hemos tenido, se vea que realmente la higiene de manos es importante, que es algo que como denostado, ¿no? Que, bueno, y esto, pues ya, pues todos nos lavamos las manos. Bueno, pues no es tal la realidad, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que no nos lavamos las manos tanto o cuando debiéramos. Entonces, el mensaje sería eso, ¿no? Ser conscientes de cuándo debemos lavarnos, no lavarnos, hacer higiene de manos, que incluye,
porque lavarse es con agua y jabón, higiene de manos es con soluciones también de base alcohólica. La importancia que tiene que seamos conscientes y que lo hagamos un hábito, ¿no?, en nuestra vida, estemos donde estemos. Por tanto, pues que la higiene de manos sea un hábito para los profesionales, también para los pacientes, para los cuidadores, para los familiares, que cada vez se utilice más las soluciones de base alcohólica como un elemento que ayuda y facilita el hecho de esa higiene de manos, y que además los profesionales, también los pacientes, pero sobre todo los profesionales, utilicen los 5 momentos que plantea la Organización Mundial de la Salud para mejorar la higiene de manos. Muchas gracias, Marisol, por estar con nosotros, por ayudarnos, por hacernos entender la importancia de la higiene de manos y por ahondar en que una buena higiene de manos salva vidas, ¿no? Y que con las manos hacemos muchas cosas y que, por tanto, hay que tenerlas en cuenta como un elemento fundamental. Pues gracias a vosotros, gracias a los oyentes, espero que hayamos aprendido, y a vosotros sobre todo por darle importancia al tema, que es lo que necesitamos, darle eco y propaganda. Gracias. La Escuela de Pacientes con la higiene de manos, pregunta higiene de manos, con nuestra persona que ha sido Marisol, que ha estado con nosotros, Marisol Alonso, que ha estado con nosotros, dándonos las claves de cómo mejorar esa higiene de manos. Muchas gracias y buen día. Buen día a todos.